Mushoku Tensei, volumen 15. Adultez, el arco del dios humano. Capítulo 10, Eris Greirat, parte 1. Desperté temprano y acompañé a Norn a correr seguido de algunos swings de práctica. Volví a tiempo para abrazar a Sylphie mientras ella atendía a Lucy. Les di los buenos días a Lilia y a Isha en la sala de estar. Peiné y trencé el cabello de Roxy mientras ella luchaba por despertar. Encontré a Zenith en el jardín observando en silencio a nuestra mascota Trent. Bat, hágale saber que el desayuno estaba listo y luego tuvo una gran comida con toda la familia. En otras palabras, volví a mi vieja y pacífica rutina. Por supuesto, no era como si nada hubiera pasado. Realmente había tratado de matar al dios dragón Orsted. Había sido completamente derrotado, pero de alguna manera salí con vida. Bajé la mirada a mis manos. Eran un testimonio de ese hecho. Cuando las apreté en puños, pude sentir las yemas de mis dedos presionando contra mi palma, en ambos lados. Ese día, después de inclinarme ante Orsted y jurar mi lealtad, cumplió su promesa de usar su magia curativa conmigo. Mi brazo derecho amputado se regeneró en unos momentos, junto con una ventaja adicional: la mano izquierda que la hidra magnetita me quitó hace un tiempo. Orsted procedió a lanzarme otro hechizo. Me entregó un brazalete que había estado usando en su brazo y se fue con las palabras: estaré en contacto una vez que hayas recuperado tu maná. Incluso ahora, estaba usando el brazalete en cuestión en mi brazo izquierdo. Sin embargo, no tenía clara su función. Tal vez aceleraría mi regeneración de maná, o de alguna manera evitaría que el dios humano me espiara. Esto último parecía plausible. Habían pasado 10 días desde la batalla, pero el dios humano aún no había aparecido en mis sueños. Y Orsted había dicho algo sobre protegerme de su influencia. Por otra parte, por lo que sabía, era solo algo que le daba a cualquiera bajo su mando, como una especie de insignia oficial del dios dragón. En cualquier caso, Orsted me había derrotado y ahora yo era su subordinado. Traicioné al dios humano y uní fuerzas con su enemigo. Probablemente usaría este brazalete por el resto de mi vida. No me arrepiento de la elección que hice. Para ser honesto, se sentía un poco bien haber traicionado a ese bastardo sin rostro. En ese momento, estaba más aliviado que ansioso. En este punto no había vuelta atrás. Incluso si Orsted resultó ser un verdadero trabajo, no podría traicionarlo. La suerte estaba echada. Siempre fue posible que estuviera haciendo exactamente lo que el dios humano quería. Sí, pero ya era demasiado tarde para preocuparse por eso. Sin embargo, con toda honestidad, tenía el presentimiento de que Orsted sería más digno de confianza que el dios humano. Algo en él me recordaba a Ruijerd, en cierto modo. No tenía el fuerte sentido del orgullo de Ruijerd, ni su afecto por los niños. Pero a diferencia del dios humano, que solo observaba los eventos pasivamente desde la distancia, parecía del tipo que intentaba abrirse camino a través de sus problemas. De una forma u otra, me quité un gran peso de encima. Estaba respirando más fácilmente en estos días que en meses. El camino por delante probablemente iba a estar lleno de baches, pero se sentía como si hubiera superado una montaña empinada. Por cierto, hablé con Roxy y Sylphie después de que Orsted se fuera. Sylphie estuvo sollozando todo el tiempo, y Roxy me habló severamente. Ambas insistieron en que me habrían detenido si hubiera sido más honesto sobre cuán verdaderamente peligroso era Orsted y expresaron sus temores sobre mi nueva alianza con él. Pero lo justifiqué como la única opción que tenía a corto plazo, y aceptaron de mala gana ese argumento. Después de eso, nos dirigimos directamente a casa, donde le dije a mi familia que estaba bien y luego me acosté de inmediato. Agotado físicamente y completamente sin maná, terminé durmiendo durante un día entero. Cuando finalmente me desperté, visité a todos mis amigos y aliados para informarles que había perdido ante Orsted y me uní a su servicio. De todos ellos, Perugius parecía el más aliviado. Es comprensible, sin duda, incluso con una fortaleza voladora, no querrías convertir a ese tipo en un enemigo. Todos parecían un poco sorprendidos cuando me vieron, por cierto. Eventualmente, descubrí que era porque mi cabello se había vuelto blanco. Según Perugius, este era un efecto secundario común de usar una gran cantidad de maná en un corto periodo de tiempo.
Nunca entendí por qué el cabello de Sylvie había cambiado de color después del incidente de desplazamiento, pero eso probablemente lo explicaba. Sin embargo, ya estaba viendo algo de marrón en las raíces de mi cabello. A diferencia del de Sylvie, mi cambio probablemente sería temporal. No es que realmente me importara de cualquier manera, ya que teníamos un look a juego en este momento. No había manera de saber cómo el dios humano podría responder a mi traición, por lo que había estado nervioso al principio. Sin embargo, hasta el momento no había sucedido nada fuera de lo normal y me sentía bien. Mi cuerpo se estaba recuperando de su terrible experiencia, y podía sentir que mi suministro de maná se estaba rellenando gradualmente. En ese sentido, parecía que Orsted sabía el secreto detrás de mi capacidad de maná inusualmente grande. Había mencionado algo llamado aspecto de Laplace, lo que sea que fuera. Bueno, probablemente me diría más en algún momento si fuera importante. Solo tendría que ser paciente por ahora. Dejando todo eso a un lado, había una cosa en mi rutina diaria que había cambiado considerablemente. Rellena, por favor. Lo siento, Eris. No queda más sopa. ¿En serio? Eso no fue mucho en absoluto. Teníamos un nuevo habitual en nuestra mesa, una mujer alta, pelirroja y con apetito. Por lo que me refiero a Eris Greyrat, naturalmente. Nos siguió hasta Saria, ocupó nuestra habitación de invitados por iniciativa propia y empezó a vivir con nosotros. Ghislaine se alojaba en una posada cercana, por cierto. No tenía claro por qué. Tal vez ver a Zenith en su estado actual fue demasiado impactante para ella. O tal vez ella estaba tratando de darnos algo de espacio. De una forma u otra, solo Eris se había mudado. Eris se alejó de vez en cuando, pero en general, pasaba la mayor parte del tiempo dando vueltas por la casa. Observó a Sylvie cocinar, a Roxy preparándose para sus clases o a Aisha y Lilia haciendo las tareas del hogar. A veces incluso miraba a Zenith y Lucy sin razón aparente. Cuando no estaba fuera de casa, observar a los miembros de la familia parecía ser su actividad predeterminada. No escapó a mi atención que por lo general tenía un pequeño ceño fruncido en su rostro, mientras observaba a Sylvie y Roxy en particular. Eris había cambiado mucho desde la última vez que la había visto. No estoy seguro de cómo poner esto, pero ella tenía una presencia real ahora. Era alta para ser mujer, por un lado, y se comportaba con confianza. Su estilo también le sentaba bien. Llevaba el mismo tipo de chaqueta de cuero que Ghislaine, pantalones negros flexibles y una blusa blanca sobre una camiseta oscura. Era un atuendo con el que podía pelear, pero también subrayaba cuán en forma estaba. Sin embargo, eso no quiere decir que se haya convertido en una masa muscular. En todo caso, su cuerpo era delgado y ágil. Para ser honesto, una vez que comencé a mirarla, fue un verdadero desafío parar. No dolía que sus pechos fueran grandes, su cintura delgada y su trasero curvilíneo. Pero durante los últimos 5 años, su rostro, una vez infantil, también había adquirido una belleza nítida y llamativa. En todos los aspectos, obviamente ahora era una mujer joven, en lugar de la chica que había conocido. Tal vez eso era parte de por qué me resultaba tan difícil iniciar una conversación con ella. Podría haber sido más fácil alcanzarla justo después de la batalla, pero perdí esa ventana de oportunidad mientras recorría la ciudad contándoles a todos sobre la situación. Sin embargo, el problema más básico era que mi corazón comenzaba a acelerarse cada vez que la miraba por mucho tiempo. Me había dicho una docena de veces que necesitaba hablar con ella. Pero de alguna manera, parecía que no podía encontrar el momento adecuado. Cada vez que comenzaba a decir algo, esa mirada intensa se fijaba en mí, el golpeteo en mi pecho se aceleraba y me encontraba desviando la mirada. Siempre tomó bastante tiempo para que mi corazón dejara de latir después. ¡Qué misterioso fenómeno! ¿Era este terror lo que estaba sintiendo? Está bien, sí, es broma. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaba enamorado. Me había enamorado mucho de Eris, por segunda vez, supongo. Seguro que me ganó rápidamente, ¿verdad? En mi defensa, sin embargo,
Se había precipitado para salvarme cuando pensé que había perdido toda esperanza. Mantuvo a raya al mismo dios dragón Orsted y arriesgó su vida para proteger la mía. Se veía muy bien haciéndolo, también. Considerándolo todo, realmente no podía culparme a mí mismo. En este momento, yo era básicamente una colegiala enamorada. Ya no era Rudeus, era Gudeus. Dada la forma en que me sentía acerca de Eris, el siguiente paso parecía estar claro. Sylphie y Roxy ya me habían dado su aprobación. No había ninguna razón por la que no pudiera simplemente pedirle que se casara conmigo. Pero, tal vez no fue tan simple. Solo aprendí esto de Aisha después de regresar a casa, pero Eris había pasado los últimos años sometiéndose a un duro régimen de entrenamiento en el Santuario de la Espada, únicamente para poder luchar contra Orsted a mi lado. Nuestra batalla contra él en la mandíbula inferior del dragón rojo había dejado una profunda impresión en ella, y cuando me vio experimentando con su hechizo interrumpir magia después, supuso que planeaba derrotarlo algún día en el futuro. Personalmente, pensé que Eris y yo éramos bastante iguales en fuerza en ese entonces. Pero ella decidió que no era lo suficientemente fuerte para luchar junto a mí como un igual, y se fue a entrenar con los mejores. Desde su perspectiva, básicamente la había traicionado. Se había ido en un largo viaje de negocios al extranjero, y luego regresó para encontrar a su infiel novio conviviendo con otras dos mujeres. Había habido muchos malentendidos involucrados, por supuesto, y expliqué todo eso en mi carta. Nunca supiste con certeza con Eris, pero supuse que ella entendía la situación. Aún así, eso no significaba que estuviera lista para aceptarlo. Teniendo en cuenta su personalidad, casi esperaba que me atacara con un cuchillo de cocina uno de estos días. Dadas las circunstancias, se sentía un poco mal simplemente pedirle que se casara conmigo de todos modos. Además, ella se estaba comportando un poco extraña en general. No podía entender lo que estaba pensando, para ser honesto. No es por poner un punto demasiado fino, pero la Eris que conocí era una especie de mocosa obstinada y testaruda. Ella tendió la carga directamente a la acción sin pensar en las consecuencias. Esperaba algo como esto: te amo, Rudeus. Eso significa que puedes casarte conmigo. Entra en mi habitación, estaremos haciendo el amor toda la noche. ¿Oyeron eso, todos? Rudeus es mío. Saca a esas otras mujeres de aquí. Sin embargo, para mi sorpresa, ella no había dicho nada por el estilo. Ella no estaba realmente afirmándose a sí misma en absoluto, de hecho. Nunca la había visto tan callada y apagada. Tenía una teoría que podría explicar todo esto. Hace 2 semanas, Eris había arriesgado su vida para protegerme de Orsted. Pero en ese momento, ella todavía se aferraba a algunas fantasías poco realistas sobre mí. Hasta ese día, probablemente creía que yo había pasado los últimos 5 años entrenando rigurosamente como ella lo había hecho. Por supuesto, eso ni siquiera estaba cerca de ser cierto. Me esforzaría un poco para volverme más fuerte, pero nada remotamente comparable a lo que ella hizo. Orsted me había golpeado sin piedad, y Eris había llegado justo a tiempo para verme arrastrándome patéticamente por la tierra. Para colmo, también había recogido 2 esposas, y había algunos rumores poco halagadores sobre mí dando vueltas por la ciudad. No sería exactamente sorprendente si se hubiera sentido un poco desilusionada. Tal vez no estaba diciendo nada porque planeaba irse pronto. Cuanto más pensaba en esa posibilidad, más nervioso me ponía por empezar la conversación desde mi lado. Tenía miedo de que me rechazara directamente, sinceramente. ¿Qué pasaría si ella fijara esos ojos de acero en mí y dijera, ya no me importas un carajo, o algo? La idea era simplemente deprimente. En cierto sentido, probablemente era lo que me merecía, pero aún así se sentiría como un puñetazo en el estómago. Por otra parte, si hubiera querido decir eso, ¿no lo habría hecho antes? Sí, pero Jim. No sé. Arg. De una forma u otra, obviamente necesitábamos hablar de esto. Tuve que hacerme crecer la espina dorsal y preguntarle cuáles eran sus planes. O eso me decía a mí mismo, pero parecía que no podía encontrar el momento adecuado. No me atreví a decir nada, y Eris también se quedó callada.
y así, los días siguieron pasando sin ningún progreso en ese frente en absoluto. De ser posible, quería aclarar las cosas entre nosotros antes de que Ørsted se pusiera en contacto conmigo. Pero no sabía cómo hacer que eso sucediera. Empezaba a parecer que los dos íbamos a seguir viviendo separados en la misma casa sin siquiera resolver esto. Mientras estaba preocupado con estos pensamientos, Roxy se me acercó y me hizo una pregunta inesperada. Entonces, ¿cuándo planeas celebrar la fiesta de bodas de Eris? ¿La fiesta de bodas? Correcto. Quiero decir, celebraste una para mí, así que asumo que harás lo mismo por ella. Me tomaré el día libre en el trabajo por eso, así que esperaba que pudieras avisarme cuando sucederá. Me encontré sin palabras. Después de una pausa incómoda, Roxy me miró a los ojos y frunció el ceño. No me digas que ni siquiera has hablado con ella sobre esto todavía. Lo discutimos mucho antes de que ella apareciera, ¿no? La expresión de mi rostro probablemente era incómoda, por decirlo menos. Roxy tenía razón, por supuesto. Ya había arreglado el asunto con mi familia. Todas estaban listas para aceptar a Eris. Aisha había estado dispuesta desde el principio, pero incluso Nour la estaba tratando como parte de la familia ahora. De hecho, me había dado cuenta de que ella y Eris charlaban alegremente sobre Rudyard un par de veces. Parecían llevarse mucho mejor de lo que cabría esperar. Nadie estaba en contra de este matrimonio. Lo único que lo detenía era mi cobardía. Rudy, no puedes posponer esto para siempre, dijo Roxy, señalando con el dedo en el aire en su mejor pose de hermana mayor severa. Y realmente no deberías hacer esperar a Eris por más tiempo. Esperar. Por supuesto. Ella está esperando que digas, salta a mis brazos, o lo que tengas. Solo para enfatizar el punto, Roxy abrió sus brazos hacia mí. Fue extremadamente linda. ¿De verdad crees que Eris quiere oír eso de mi parte? ¿Estás seguro de que no estás pensando solo en tus fantasías? Que, vamos, no me molestes. Tienes que tomarte esto en serio, Rudy. Roxy lanzó sus manos al aire con exasperación, hinchando sus mejillas con mal humor. Había girado para burlarme de ella por reflejo, pero necesitaba pensarlo un poco. ¿Eris realmente estaba esperando pacientemente a que diera el primer paso? Realmente no parecía su estilo. Por otra parte, Roxy nunca me había engañado antes. Ella era el tipo de Dios en cuyo consejo realmente podías confiar. Ahora que la tenía empujándome hacia adelante, no tenía ninguna razón justificable para dudar. Era hora de que mostrara un poco de coraje. Iba a acercarme a Eris, decirle cómo me sentía y ver qué tenía que decir al respecto. Si se riera en mi cara, solo tendría que hacer que Sylvie y Roxy me animen. Sin embargo, lo primero es lo primero. Abriendo los brazos de par en par, declaré, salta a mis brazos, Roxy, en mi tono más entusiasta. Ni siquiera me estás escuchando, ¿verdad? La voz de Roxy se apagó hacia el final de su oración. Me miró a la cara, luego miró furtivamente a su alrededor, confirmando que no había nadie alrededor. Después de un momento, bajó las manos al nivel de los hombros y dio un pequeño salto adorable a mis brazos. Podía sentir su vientre ligeramente visible presionando contra mi estómago. Tranquila, princesa. No me gustaría empujar demasiado al bebé en tu barriga. No te preocupes, Roxy murmuró suavemente en mi oído. Necesitan un poco de ejercicio de vez en cuando si quieren mantenerse en forma. ¿Era realmente así como funcionaba? Bueno, si ella lo dijo. Tendría que deferir al experto. Decidiendo que esta era una buena oportunidad para un momento de unión familiar íntima, me senté en una silla y deposité a Roxy en mi regazo. Pero mientras lo hacía, tuve la extraña sensación de que estaba siendo observado. Había alguien al acecho en la puerta, medio escondida en cuclillas de un ama de llaves entrometida. Alguien con ojos que brillaban como los de un tigre enojado. Era Eris. Ya. ¿Qué? ¿Qué pasa, Rudy?
mientras gritaba y agarraba a Roxy con fuerza en mis brazos. Eris apartó los ojos de los míos y desapareció en las sombras del pasillo. Ella no había dicho una palabra, pero aún así se las había arreglado para aterrorizarme absolutamente. Está bien, tal vez hable con ella mañana. Al día siguiente, deambulé por la casa en busca de Eris, con la esperanza de finalmente tener la conversación que había pospuesto durante tanto tiempo. No me tomó mucho tiempo encontrarla. Estaba en el patio, haciendo swings de práctica. Por alguna razón, Norm estaba practicando junto a ella. ¿No se suponía que ella estaba en la escuela? ¿Qué? De vez en cuando, Eris hacía una pausa para decir algo como, no, no. Hazlo así. Parecía que estaba tratando de ayudar a mi hermana pequeña con su forma. Te sigo diciendo que eso no está bien. ¿Por qué no lo entiendes? Eso no es muy útil. ¿Qué estoy haciendo mal exactamente? ¿Qué, exactamente? Oh. Eris nunca había sido muy buena para poner estas cosas en palabras, así que estaba un poco escéptico de que Norm sacara algo de esta lección. Algunas personas con demasiado talento natural ni siquiera entienden todas las cosas que están haciendo instintivamente, ¿sabes? Pero para mi sorpresa. Bueno, no estás usando tu mano izquierda lo suficiente. Si balanceas tu espada usando solo tu brazo derecho, la hoja se deslizará fuera del objetivo. ¿Eh? Espera, ¿estoy escuchando cosas? Trata de enfocar tus movimientos de tu brazo izquierdo. Eso debería hacer que tus swings sean mucho más limpios. Espera, ¿realmente está hablando Eris? ¿Quizás solo está moviendo la boca y Ghislaine la está doblando? Correcto. Creo que lo entiendo ahora. Muy bien. Eso espero. Sonriéndose el uno al otro, los dos volvieron a sus prácticas de swing. Y Norm se veía un poco mejor que antes. Bueno, supongo que ahora es un rey espada. Ghislaine me había dicho una vez que no podías alcanzar ese rango solo por instinto o talento. Eris debe haber aprendido a pensar lógicamente sobre su técnica en su camino hacia arriba. En cualquier caso, los golpes de Eris seguro que fueron rápidos. Ni siquiera podía ver un borrón más allá de la base misma de su espada. Sus movimientos también eran, bueno, hermosos. Su espada susurró levemente cuando la levantó y cortó silenciosamente el aire mientras la bajaba. Solo cuando se detuvo, en la parte inferior de su balanceo, se pudo escuchar un suave silbido. Fue una vista fascinante. Verla en acción me hizo querer suspirar con admiración. Oh hombre, esa mirada de total concentración en su rostro, las gotas de sudor en su frente, su cuerpo tenso y delgado, sus músculos ondeando por el esfuerzo. Oh. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pude haber pasado por alto esto? Cada vez que Eris balanceaba su espada hacia abajo, cierta parte elástica de su anatomía temblaba ligeramente. Esto no se balanceaba ni rebotaba, para ser claros, solo se movían un poco, muy sutilmente. Probablemente porque sus movimientos eran tan eficientes que la parte superior de su cuerpo no se movía mucho. Esa camiseta que llevaba puesta parecía ofrecer algo de apoyo, pero al examinarla más de cerca, tuve la sensación de que no llevaba ninguna armadura de pecho debajo. Con cada golpe, mis ojos se pegaban un poco más a este espléndido fenómeno. No podía escapar de su campo gravitatorio. De repente, los senos de Eris dejaron de moverse, es decir, dejó de blandir su espada. Miré hacia arriba y descubrí que ella estaba mirando en mi dirección. Sus piernas estaban separadas al ancho de los hombros, su barbilla estaba en el aire, y había un desagradable ceño fruncido en su rostro. Todo lo que tenía que hacer era cruzarse de brazos, y tendría su característica pose intimidante de antaño. Justo cuando se me ocurrió este pensamiento, me di cuenta de lo que sostenía, la espada muy real y muy afilada que había usado para defenderse de Ørsted. Elegí hacer una pronta retirada táctica. No querrías iniciar una discusión importante con alguien que lleva un arma mortal, ¿verdad? Simplemente no sería de buenos modales. 2 horas más tarde, cuando pensé que su régimen de entrenamiento debería haber terminado por el día,
Fui a buscar a Eris una vez más. Ya no estaba en el patio. Sin embargo, cuando revisé la entrada de nuestro baño, solo vi la ropa de Norn doblada en el vestidor. Naturalmente, no me asomé al interior del baño. Sin embargo, después de buscar por toda la casa, no pude encontrar a Eris por ninguna parte. Quizás se había cambiado de ropa de inmediato y había salido a hacer algún recado. Esperar a que ella regresara siempre era una opción, por supuesto, pero, de nuevo, no había razón para que tuviéramos que hablar de esto dentro de la casa. Si estaba fuera de casa, debería tratar de alcanzarla. Con ese pensamiento en mente, me dirigí al baño para hacer mis necesidades antes de irme. Sin embargo, justo cuando estaba alcanzando el pomo, la puerta se abrió rápidamente desde el interior. ¡Ah! De repente, me encontré a solo unos centímetros de una Eris que parecía muy sorprendida. A quemarropa, sus fuertes rasgos faciales eran aún más sorprendentemente hermosos. Sus ondas de cabello rojo vivo, ligeramente húmedo, fluían sobre sus hombros y bajaban hacia su busto. Su camiseta empapada en sudor se pegaba a su cuerpo, ofreciendo una excelente vista de su escote. Ese valle profundo y oscuro atrajo mi mirada con toda la fuerza de un agujero negro. Como todos los valles, estaba flanqueado por un par de colinas. ¿Y qué colinas eran? Su camisa sudada revelaba perfectamente sus encantadores contornos, hasta las pequeñas puntas afiladas en sus cumbres. Parecía que mis ojos habían muerto y se habían ido al cielo del globo ocular. ¿Qué estás mirando? Había una mirada incierta en el rostro de Eris ahora. Fue extremadamente lindo. Reflexivamente, extendí la mano y toqué los grandes montículos que tenía delante, explorando sus suaves pendientes y picos ligeramente más duros. Oh. Ángel suave. Una fracción de segundo después, el hombro de Eris se puso en movimiento y quedé inconsciente. Cuando volví en mí, la parte de atrás de mi cabeza descansaba sobre algo ligeramente firme. Era más dura que mi almohada habitual, pero tenía una calidez agradable y se sentía un poco flexible. Además, alguien parecía estar acariciándome la cabeza. Eventualmente me di cuenta de que esta era una situación de almohada de regazo. Desafortunadamente, mi mente todavía estaba medio dormida en este punto. No puedo comer otro bocado. Fingiendo estar completamente dormido, me di la vuelta para enterrar mi rostro en el espacio triangular, donde las piernas de mi almohada humana se encontraban con su cuerpo. Entonces respiré profundamente y agradablemente, y comencé a tocarle el trasero. ¡Ya! Este no es el trasero de Sylphie. El suyo es mucho más pequeño, casi del tamaño de la palma de la mano. Esto tampoco huele a Roxy. Tiene un aroma agradable y reconfortante, pero este es un poco sudoroso, y por alguna razón, está haciendo sonar las alarmas en la parte posterior de mi cabeza. Sin embargo, no es tan malo. Me da un poco de nostalgia. En este punto, me desperté completamente. Abriendo lentamente los ojos, me volví para mirar a la mujer sobre la que estaba acostado. Desde el otro lado de dos montañas bien formadas, un par de ojos intensos me miraban. Eris se agachó y agarró mi cabeza firmemente con su mano. Oh, Dios, todo ha terminado. Va a arrancarme la cabeza del cuello. Adiós, Sylphie. Adiós, Roxy. Siento tener que dejarlas tan pronto. Sin embargo, para mi sorpresa, Eris en realidad no me asesinó. En cambio, comenzó a acariciar mi cabello con movimientos fuertes pero suaves. Haciéndome lo más pequeño posible, la estudié cuidadosamente. Estaba haciendo pucheros, y su cara estaba roja, y no me miraba a los ojos. Pero en realidad no parecía tan enfadada. Señorita Eris. Es solo Eris. Está bien, entonces, lo siento, Eris. Tan pronto como me disculpé, su agarre en mi cabeza se volvió notablemente más fuerte. Adiós, mi querida familia, nos volveremos a encontrar algún día. Está bien, dijo Eris después de un momento. Yo también lo siento. Oh. Bueno,
está bien entonces. Leí tu carta y todo. No fue fácil para ti después de que me fui, ¿verdad? Mi cabeza todavía estaba firmemente en el agarre de Eris, pero logré asentir de todos modos. No era lo suficientemente adulto como para agregar, nada de eso fue culpa tuya. Los dos nos habíamos malentendido mucho en ese entonces, me dolió en ese momento, y ahora ella estaba pasando por algo similar. Oye, Rudeus. ¿Qué es? Eris se quedó en silencio durante un largo momento. Parecía insegura sobre cómo completar su oración. Sabíamos que había mucho que decir, pero parecía que no podíamos encontrar las palabras adecuadas. Los 5 años que habíamos pasado separados habían sido muy largos, para los dos. Tú, amas a esas dos, ¿no? Sí, las amo a las dos. Ante mi rápida y clara respuesta, el agarre de Eris en mi cabeza se apretó ligeramente. Te gustan más que yo, ¿verdad? Sí. El rostro de Eris se arrugó de tristeza. Mierda. Desearía no haber dicho eso. No puedo ir comparándolas entre sí. Amaba mucho a Sylvia y Roxy, pero también me había enamorado de Eris. Realmente no tenía sentido negar eso en este punto. ¿Me odias ahora? Por supuesto que no. Es solo que, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. A veces me siento un poco incómodo contigo, eso es todo. Sabes, todavía me gustas mucho, Rudeus. Y quiero que me ames de vuelta. El rostro de Eris se había puesto tan rojo como su cabello. Estaba escuchando cosas, o ella acababa de confesarme su amor. Sí. Seguramente no había otra manera de interpretar eso. La pregunta era cómo responder. Sabía cuál era mi respuesta final, pero antes de poder darla, necesitaba asegurarme de que ella realmente entendiera en lo que se estaba metiendo aquí. Sabes que ya tengo 2 esposas, ¿verdad? Frunciendo el ceño, Eris se puso de pie abruptamente. Bruscamente expulsado de su regazo, mi cabeza rebotó en el suelo de madera. Parecía que estábamos en la sala de estar. No había nadie más alrededor. Sylvia y Norm estaban en casa, pero tal vez estaban tratando de darnos algo de espacio en este momento. Mientras gateaba sobre mis manos y rodillas, Eris me miró desde arriba. Tenía los brazos cruzados, las piernas abiertas al ancho de los hombros y la barbilla en el aire. Era exactamente la misma pose que había usado conmigo la primera vez que nos conocimos. Sal afuera, Rudeus. Quiero un duelo. ¿Eh? Chillé, poniéndome de pie mientras sacudía el polvo de mi ropa. ¿Un duelo? Así es. Si ganas, me iré para siempre. Pero si gano... Eris hizo una pausa para señalarme con el dedo directamente a la cara. Si gano, entonces también tienes que amarme. Las cosas habían tomado un giro extraño. Todo lo que pude lograr fue un asentimiento. Fin del capítulo 10.